Espérame 2 segundos, me toca aquí ubicarme para que me deje entrar. Listo. Bueno, entonces les preguntaba que en cuánto está el salario mínimo. 877 y alguito. Es 8.77 y alguito. Entonces, el que se gana más de 2 salarios mínimos no tiene derecho al auxilio de transporte. En este caso, ay, espérenme que me llegaron otros. En este caso, el señor gerente se gana más de 2 salarios mínimos, ¿cierto? ¿Cómo se gana más de 2 salarios mínimos? Ya. Como se gana más de 2 salarios mínimos, el señor gerente no tiene derecho al auxilio de transporte. La secretaria sí, el supervisor, los vendedores. ¿Listo? No les estamos pagando más prestaciones, ni bonificaciones, ni horas extras. Si existieran horas extras, cada nómina se revisa esos puntos y se les adiciona aquí como ingresos por cada concepto. En este caso, solamente salario y auxilio de transporte. Entonces, el total que devengan cada uno, en el caso del gerente sigue siendo 1.800.000, la secretaria se va a ganar 900 más 102.000, se va a ganar 1.002.000 pesos, el supervisor 1.302.000 y los vendedores se van a ganar los dos, 2.002.000, ¿cierto? Ese es el ingreso total. Entonces, ya pasamos a las deducciones. Las deducciones es lo que yo les tengo que descontar a ellos por concepto de aportes a salud y a pensión. Entonces, lo que nos descuentan cuando somos empleados para aportes a salud y para aportes a pensión es el 4%. ¿A excepción de qué? Si yo como empleado me ganara más de 4 salarios mínimos, tengamos en cuenta que cuando me gano más de 4 salarios mínimos, adicionalmente tengo que pagar un 1% adicional para un fondo de solidaridad. Pero en este caso no es el caso, solamente la pensión es del 4%. Si me ganara más de 4 salarios, alguien tendría que tener un aporte adicional del 1% por el fondo de pensiones para aportes a la solidaridad, que sería entonces el 5%. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta como cultura general. En este caso solo vamos a aplicar el 4 en salud y el 4 en pensión. Entonces, ¿sobre qué se calcula? El aporte se calcula solo, tomen nota, sobre el salario. El aporte se calcula en salud y en pensión solo sobre el salario. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que no sobre el auxilio de transporte? A ver, auxilio. Julián, ¿por qué no se hace sobre el auxilio de transporte? No todos tienen derecho al beneficio del auxilio de transporte, por lo que usted decía ahora, como si uno se gana del Ajá. No, pero no es la sí, respuesta. Es porque esa plática tiene una destinación específica. Esa Porque plática. el subsidio, Ajá. A ver, Jefferson. Profe, pues por algo es auxilio de transporte, porque se Eso, supone porque es que para una es un finalidad. auxilio. Exacto, entonces como le van a descontar a usted del mismo auxilio, pues no. Exacto, muy bien, Tatiana. Efectivamente, es un auxilio y es para que usted se transporte. Ese auxilio le dan a usted para que se transporte. Entonces, de esa no es base para yo pagar los aportes a salud y aportes a pensiones. ¿Sí? Entonces, el aporte a salud y el aporte a pensión se hace sobre los ingresos directamente. Entonces, si a mí me pagaran horas extras, ¿pagan o no pagan aportes? No, Sí, claro, es un ingreso tuyo. Es un ingreso. A ti te están pagando salario, horas extras. Si ganaras comisiones, es una base para pagar aportes. ¿Por qué? Son ingresos para la persona. Profe, pero El depende auxilio porque de transporte no es un ingreso, no es un ingreso tuyo que te va a hacer más rica. Esto te lo da la empresa ayuda. es para que pagues el transporte, es una ayuda para pagar el transporte. Profe, pero a veces, digamos, lo que hacen algunas empresas es que las comisiones
no las colocan como, pues como el salario base, que es, digamos, a veces uno le dice nada sobre el salario base, bueno, le pagan prima, pues todas las prestaciones. Y a veces las comisiones le dicen, salario básico más prestaciones, o sea, que las prestaciones no quiere decir que sobre las prestaciones Lo le que van a pagar pasa pues es salud, que, pensión, prima. lo que pasa es que son dos conceptos distintos. Como esto no son prestaciones, sino que son aportes, aportes a salud y pensión, se aplica a todo lo que devenga el trabajador, a todo lo que le genera renta. Es decir, todo lo que él se gane, así te digan a ti, ven, esta bonificación que te estoy pagando no es base salarial. No es base salarial, ¿para qué? Para las prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Yo sobre eso no te voy a pagar ni prima, ni cesantías, ni intereses, ni vacaciones. ¿Sí? No es base salarial. Cuando a ti te dicen, mira, te voy a pagar una comisión, pero esa comisión no es base salarial. ¿Sí? Son formas en que le pagan a las personas, algunas legales, algo otras no tan legales, y algo otras se vuelven demandas donde el empleador pierde. ¿Por qué pierde? Porque si tú me negocias y me dices, ven, Marcela, te voy a pagar una bonificación sobre las ventas que realices del 5% y eso no es base salarial. Cuando tú te vas al Código del Comercio, ese pago recurrente es que cada mes te están pagando, te dan derecho a que sobre ese salario variable, porque es un salario variable, la empresa te pague prestaciones sociales. Entonces es por eso que los empleados terminan poniéndoles demandas a las empresas porque no los liquidan bien. ¿Por qué no les liquidan bien? Porque la norma legal dice que los pagos consecutivos, ¿qué es consecutivos? Que se vuelven repetitivos cada mes, hacen base de las prestaciones sociales. Y hay empresas pues que en la ignorancia le dan en la cabeza a los trabajadores y no les pagan como deben ser. Pero más de uno pues sale más inteligente que las empresas y van y las demandan. Y como eso es claro, la norma legal sí dice eso. Distinto es que te diga, ven, yo te voy a pagar una bonificación en junio y en diciembre sobre los porcentajes de cumplimiento de metas que me hagas cada 6 meses. Y no es base salarial. Ya no es recurrente, ¿cierto? Ya ese valor que te van a pagar no es recurrente cada mes. Te lo van a pagar solamente en junio y en diciembre. Y no es base de prestaciones sociales. Ahí cómo queda sobre la norma. Chicos, ¿cómo queda frente a la norma? Ya no es un pago recurrente, ¿cierto? ¿Por qué no es recurrente? Porque no es mensual. Muy bien, porque no es mensual. Entonces yo como empleado pues ya perdí como el derecho, porque ya no puedo pensar en que, hoy no, si esto me liquidan mal, al final les demando porque mire que me están dando en la cabeza. Resulta que no, que ahí el manejo ya no es un pago recurrente, sino que la empresa, dentro de su metodología de pago de salarios, lo pone así. Si tú cumples metas, en junio revisamos cómo cumpliste metas y te doy la bonificación, y en diciembre te doy la bonificación, pero eso no es base salarial. Entonces, sobre eso no liquidaría prestaciones sociales. Pero como estamos en discusión de los aportes para salud y pensión, en salud y pensión, papá gobierno sí me dice todo lo que se gane el empleado, independientemente de que sea base salarial o no, hace base para aportes a la salud y aportes a la pensión. ¿Entendida esa partecita? Sí, señora, igual eso se ve reflejado, digamos, si uno coge el desprendible de una quincena que no haya generado horas extras, es un valor los descuentos para los aportes. Y si usted Exacto. genera horas extras, revisa Más y hace... te hacen se ve. mayores descuentos. Ujú. Eso. Que haya empresas que no lo hagan, pueden encontrárselas. Hay empresas que no lo hacen, pero en una revisión de la UGPP que tienen las empresas de acá del cuello, vienen y los joden y los sancionan, porque no lo están haciendo bien. El deber ser es que sobre todos los ingresos del trabajador, hagan base o no hagan base prestacional, se deben de pagar los aportes. ¿Listo? Entonces, este señor devenga esta platica y los aportes se lo pagamos sobre lo que él devenga
sin incluir el auxilio de transporte, porque ya dijimos, es un beneficio que tiene el empleado para transportarse. Les voy a hacer una pregunta de cultura general. Siempre el empleado, así se gane el mínimo, ¿tiene derecho a que le paguen el auxilio de transporte? Yo Hay digo una, que sí, es ¿qué de ley. dices? Yo digo que sí. Es de ley, Sí. sí. Pero Sí, sabes que porque si está contratado, sí. eso. Pero la ley también tiene un artículo que dice, si el señor trabajador, Michael, trabaja a 2 cuadras de la empresa Ah, sí, sí, y sí. Michael no vive más lejos de 100 metros a la redonda y no tiene que pagar medio de transporte y se viene caminandito para la empresa, entonces la empresa puede negociar con Michael que como él vive tan cerca de la empresa, entonces no hay un derecho a pagar un auxilio de transporte. Sí, ¿sabe por qué, profe? Porque, fíjeme la que pasó. En la empresa hubo un man que vivía en Cerritos. Ajá. Y el huevón se fue a vivir a 2 cuadras de la empresa. Y en una actualización de datos que se hizo, él puso de que ya está viviendo detrás de Atento. Sí, claro. Cuando llegó la prenómina y él vio que Sí, no venía el auxilio de transporte, entonces fue y se quedó con el supervisor de él. claro. No, que mi auxiliar, que mi auxilio de transporte, que dónde está, que me están robando. Entonces a nosotros nos habían dado una capacitación de eso, a inicio Ajá. pues para entender todo el tema de nómina. Sí. Claro, nos dimos cuenta que en la actualización el man puso los datos de él, de que vivía de atrás, ya perdió, sí perdió el auxilio de Claro. transporte. Así, chicos, para que lo tengan en cuenta. Cuando una Pero, persona, profe, como usted sí, dijo, ¿es negociable o es ya no, obligatorio o sea, que le cancele el auxilio? no es obligatorio. O sea, como eso es información que tú tienes que entregarle a la empresa, Sí, dónde vives, qué tan cerca vives, sí, en la entrevista, todo eso te lo hacen. Hay empresas que no pelean por eso, simplemente se lo pagan a todos como un derecho. Pero hay sí, empresas, por otro lado, que se van a la norma y como la norma dice que si tú vives a menos de 1000 metros, a menos de 1000 metros, no tienes derecho al auxilio, pues como hay empresas que tratan de ahorrar lo más posible, entonces ya no te pagan el auxilio de transporte. Por Por lo ejemplo, pero menos, profe, las es lo que yo empresas, le digo, sí, perdón, es lo que yo le digo, o sea, como automáticamente ya la empresa deja de cancelarle ese auxilio de sí, transporte, como lo dijo está bajo la Michael, norma, ¿cierto? sí, está bajo la Exacto. ley, O exacto. se entra a negociar con el empleador, pues, ese auxilio de transporte. Pero lo que pasa es que en la medida que lo dejen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hicieron las empresas en este momento con el teletrabajo? ¿Qué eso le iba a hicieron? decir yo, Eso. Con el teletrabajo, ¿qué hicieron, Michael? que cancelaron el auxilio de transporte la mayoría para ahorrarse eso, porque la gente está Exacto. trabajando en la casa. Ajá. Como la gente está trabajando en la casa, entonces simplemente le dejaron de pagar el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque usted no se está desplazando de su casa, usted está en su casa trabajando. Que no, que mire, que es que, ¿por qué no me lo deja? Porque yo estoy gastando internet, estoy gastando energía, ta, 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 ta. Resulta que es que como la norma no permite cruzar un costo con otro, no permite cruzar. Una cosa es el auxilio de transporte y es con esa finalidad, para el transporte. Profe, le hago una pregunta. Sí, Si se supone que la prima se alimenta de la variable, ¿cierto? ajá. Pero también Pero se supone que... espera, terminemos aquí y pasamos a prestaciones sociales. Hágale, hágale, hágale. Sí. Entonces, por ejemplo, entonces estábamos diciendo, ahorita con periodo de teletrabajo no cancelaron impuesto, el auxilio de transporte. ¿Cuándo tampoco se cancela el auxilio de transporte? Cuando la empresa tiene un bus y te recoge en la puerta de la casa y te lleva hasta la oficina, hasta la empresa, y a la salida igual vuelven y te recogen y te traen hasta la casa. Tampoco hay derecho a pagar, no hay obligación de pagar auxilio de transporte. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Listo hasta acá. Entonces ya vimos cómo se paga la nómina y qué descuentos se hacen. Entonces al señor empleado le van a pagar el valor que dé vengado entre el salario más el auxilio si tiene derecho, menos el 4% en salud, menos el 4% en pensión. Otra anotación. No, esas se las hago al final. Listo, aquí es que esto es lo que le pago al empleado. ¿Vamos hasta ahí? Sí, ¿Van señora. conmigo? Sí, sí, ¿Todos? sí, señor. Sí, señora.
Bueno, listo, perfecto. Entonces, adicionalmente la empresa tiene que pagar lo que le corresponde pagar a la empresa, ¿cierto? ¿En qué? En salud, en pensión, en ARL, que son los riesgos profesionales, en el SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Caja de Compensación, que son los aportes parafiscales. Estos son los aportes parafiscales y estos son los aportes de ¿qué? En seguridad, ¿cierto? En salud, pensión y ARL. ¿Qué sucede? ¿Cómo se pagan? En salud lo que debe pagar la empresa, lo normal, ahorita hablamos de la exoneración, lo normal es que la empresa tiene que pagar el 8.5 sobre salud. ¿Qué quiere decir? Que cuando liquidamos los aportes, la empresa debe pagar 8.5 más 4% del empleado. ¿Qué quiere decir? Que va a pagar el 12,5%, ¿cierto? Con lo que paga del empleado. Y el gasto que tiene que asumir la empresa es el 8.5%. Y lo calculamos igual sobre lo que devenga el empleado, no sobre el auxilio de transporte. O sea, es la misma base. ¿Listo? En pensión, ¿cuánto vamos a pagar? El 12% más el 4% que paga el empleado. ¿Cuánto vamos a pagar? El 16%. El 16% es lo que vamos a pagar en la planilla de pagos de aportes. El 16%, 12% que asume la empresa más 4% el empleado. ¿Qué más vamos a pagar? Riesgos profesionales. Riesgos profesionales es el ARL. ¿Cuánto pagamos? Depende. Si son empleados de oficina, el valor mínimo es el 0.522%. Si es un empleado de alto riesgo, caso construcciones, el porcentaje es el 6.29%. O sea, esto se sube desde el 0.52 hasta el 6%, dependiendo del riesgo de la operación, del trabajo que desarrollan los trabajadores. Hay 5 niveles de riesgos. El máximo es ese, el del 6%. Aquí estamos aplicando el mínimo. 0.522%. ¿Listo? ¿Esto quién lo paga? ¿Quién paga los riesgos profesionales? La empresa. La empresa. El Es empleado. responsabilidad de la empresa. Ajá. No es del empleado, es de la empresa. Entonces, en este momento, voy a hacerles alusión, en este momento, uno de los beneficios que está dando el gobierno es que por los meses de mayo y de junio, reducir este 16%, ¿a cuánto lo redujo? Al 3%. ¿Sabían eso? Sí, sí. No, señora, yo no sabía. Eso, tomen nota. Este 16% lo redujo al 3%, en donde la empresa está pagando el 75% de ese 3% y el empleado el 25%. ¿Qué quiere decir? Que del 3% la empresa está pagando el 2.25% y el empleado solo está pagando el 0.25%. Entonces es un beneficio que generó tanto para las empresas como para el empleado, ¿cierto? Reducir ese porcentaje de aportes para tratar de subsidiar en algo que tanto la empresa como el empleado tengan un menor costo de aporte temporalmente, solo por 2 meses hasta el momento, mayo y junio. ¿Listo hasta ahí? Estos son entonces los aportes en seguridad. Ahora nos vamos a los aportes parafiscales. Los aportes parafiscales, entonces, la empresa, no el empleado, la empresa debe pagar al SENA el 2% de la nómina, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3% y a la Caja de Compensación el 4%. ¿Para qué? Para sostener estas entidades que brindan bienestar a la comunidad, ¿cierto? Listo, estos son los aportes normales. Pero ¿qué sucede? Que en la estimulación del empleo y de la empresa y del gobierno general un bienestar, un beneficio a las empresas, un menor costo y que generen empleos, les dio la opción que las empresas que tengan más de 2 empleados
tanto las empresas como las personas naturales que tengan más de 2 empleados, tengan el beneficio ¿cuál? De que no paguen este aporte en salud, se vuelve 0%. De que no pague este SENA, se vuelve 0%. Que no pague este Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se vuelve 0%. Y solamente tiene que pagar en salud el aporte del empleado, en pensión normal, pensión sí es normal. Y en la caja de compensación el 4% por aquello de que como los empleados devengan el subsidio de los hijitos y de la esposa y de las mamás, entonces la empresa sí tiene que pagar este 4%. Y en contraprestación lo que hacen las empresas es pagar aquella contribución especial que miramos atrás de autorretención que pagan las empresas sobre cada ingreso. ¿Recuerdan? Chicos. Sí, señora, la que es del 1%. Entonces, obviamente, las empresas lo están utilizando. ¿Cuál es el límite? El límite es hasta 200 empleados y el límite es que no devenguen más de 10 salarios mínimos. Yo tengo una empresa de 50 empleados y mi gerente y subgerente se ganan 12 millones de pesos. Entonces, los 48 empleados que se ganan menos de 10 salarios, tengo este beneficio. El gerente y el subgerente tienen que pagar todos los aportes completos. Entonces, yo como empresa debo de, cuando elaboro la planilla, informar que estos dos personajes no tienen el beneficio de aportes. Y sobre ellos sí pagaríamos el 100%. Pero este es el tema de pago de aportes. ¿Entendido hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Sí, señora. Bien, listo. Vamos al tema de seguridad, de prestaciones sociales. Entonces, en prestaciones sociales, cuando yo trabajo para una empresa y soy empleado, me pagan una prima que corresponde a un salario mínimo repartido en dos pagos. Uno que me hacen en junio 15 y el otro que me hacen en diciembre 15. Medio salario y medio salario. En total es un salario de lo que yo me gane, ¿cierto? Prima. Cesantías. Corresponde a un salario al año. Este salario me lo pagan cada año, me lo consignan a un fondo de cesantías que yo elija, si no se me termina el contrato. Y si se me termina el contrato, pues me lo pagan con la liquidación directamente a mí, ¿sí? ¿Qué más tengo derecho? Que me paguen un interés a las cesantías. Estas intereses a las cesantías es el 12% de las cesantías que me pagan a mí. 12%. Esto me lo pagan el 15 de enero. Y en las cesantías me la deben de consignar al fondo de cesantías por tardar al 14 de febrero de cada año. Si no me las consignan, la empresa tiene que pagarme unos intereses por no pagarme las cesantías al fondo de pensiones a tiempo. Y adicionalmente que tengo derecho a unas vacaciones. ¿Cuál es el derecho de las vacaciones? ¿Cuánto me deben pagar al año? 15 días. 15 días, muy bien. 15 días de días hábiles, ¿no? Entonces, cuando a mí me los liquidan, no me deben contar como día hábil los días domingos. Y si yo no trabajo los sábados, si yo trabajo de lunes a viernes, no me deben contar como día hábil los sábados. Entonces, en el tiempo se extiende. Terminan pagándome como 21 días, ¿cierto? Si yo trabajara solo de lunes a viernes y no tengo días de fiesta, cuando hagan la cuenta por sábados y domingos, los 15 días se vuelven 21 días, ¿cierto? Entonces, para que tomen nota. Y por eso, por estar en la casa, me pagan estos 15 o 21 días, depende de la liquidación definitiva. En el tiempo, cuando me lo liquiden, esos son las vacaciones a las cuales yo tengo derecho. Pero no es que me paguen salario y me paguen vacaciones. Simplemente por estar en la casa me van a pagar común y corriente, pero se toma como pago de vacaciones, prestaciones sociales. Hay personas, se van a encontrar personas, sobre todo los operarios, que piensan que por el hecho de irse a vacaciones les pagan vacaciones y adicionalmente les van a pagar la nómina. Y no es así, simplemente es el derecho de yo no hacer nada, de descansar y que me paguen el salario común y corriente. ¿Sí? ¿Esto está claro? Hay empresas, obviamente, Señora. que tienen prestaciones adicionales.
Hay empresas que prestan prestaciones extralegales, entonces me mandan a vacaciones, pero adicionalmente me dan un bono extralegal para el disfrute de vacaciones para que yo pueda pasear. Porque pues yo voy a, ese salario que me entregan, yo ya le tengo pata, ¿cierto? Entonces hay empresas que hay entre las prestaciones extralegales, le dan un subsidio adicional por vacaciones o vacaciones extralegales, o bueno, le tienen diferentes nombres pensando en que el empleado realmente pueda ir a pasear, pueda ir a disfrutar de la playa, de un descanso y que realmente entre descansado y motivado a volver a retomar sus actividades. Entonces, el porcentaje para liquidar esto mensualmente, en el caso de la prima es el 8.33%, al igual que las cesantías, que corresponde a una 12ª parte del salario al año. En el interés a las cesantías es el 12% de las cesantías. Y las vacaciones, como son 15 días, entonces es la mitad del 8.33, que es el 4.17%. Y esto es la provisión que yo hago mensual. ¿Para quién? Para los empleados que tengo en la empresa. Pregunta, ¿cuál es la base para yo liquidar la prima, la cesantía, los intereses y las vacaciones? ¿Cuál es la base? El salario. El salario. Eso, pero en este caso, sí es el salario más el ingreso del auxilio de transporte. Aquí aquí sí es completo. Entonces aquí yo vengo y miro y mi base es completica, incluido el auxilio de transporte, me lo incluye. Esto ahí sí me lo suman como base salarial prestacional. ¿Excepto en qué? ¿En cuál caso? En el caso de las vacaciones no incluye el auxilio de transporte porque yo estoy en la casa juiciosa y no me pagan el auxilio de transporte. La norma dice que las vacaciones no incluyen la liquidación el auxilio de transporte, entonces ese sí se hace solo sobre el ingreso del empleado. ¿Claro ahí? ¿Les Sí, queda señora. claro ahí cómo se liquida? En este caso era lo que les explicaba ahorita, aquellos pagos adicionales como auxilio de vivienda, auxilio de alimentación, auxilio de rodamiento. ¿Qué más han escuchado como que le hagan pagos a los empleados? Esos auxilios, esos pagos, tienen que cuidarse mucho de cómo los hacen las empresas, señores. También entra ahí. Claro, cuando le dicen al empleado, venga, yo le voy a dar este auxilio de vivienda, pero eso no es base prestacional. Resulta que es que la norma lo protege y la norma, eso entra como pagos variables, si yo se lo pago mensualmente. Pasa lo mismo, si yo se lo pago mensualmente, este señor empleado va y me pelea ante un juez y me gana y le tengo que pagar indemnización y todo lo que le dejé de pagar por prestaciones sociales. Entonces, esos pagos recurrentes se vuelven prestacionales. Y adicionalmente, el único como que reconoce son como los auxilios de movilización. Cuando el empleado tiene que coger un carro y moverse por todos lados y yo le reconozco un auxilio de movilización, ese sí me lo reconoce el juez, que es un pago no prestacional y que sobre eso yo no estoy obligada a pagarle unas prestaciones. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Ahora, Lo que es la prima, las cesantías, pues todo lo de prestaciones, me dice que se liquida pues con el salario y el sí, auxilio de transporte. Pero el sí, salario básico o también se tienen en cuenta todo, las comisiones y, todo, bueno. todo. Por eso era que les decía, todos los ingresos del empleado. Cuando empiezan las empresas a Bueno. decirte, mira, te voy a dar un auxilio de vivienda por 300.000 pesos cada mes, pero eso no es prestacional. Ahí la empresa se está clavando el cuchillo. ¿Por qué? Porque eso es peleable y un juez inmediatamente castiga a la empresa, porque esos son pagos recurrentes, porque se los pagan mensualmente, ¿sí? Esos pagos recurrentes no se pueden tomar como no prestacionales. El único concepto que le estaba diciendo que acepta al juez que se pague recurrente es el auxilio de movilidad o gastos de rodamiento, y eso pensando en la actividad que tenga la persona, un ingeniero
un vendedor, pero un gerente que está sentado en la empresa y le pagan un gasto de rodamiento, es discutible. Fácilmente se les mete la oficina de trabajo a decir que ese gasto es prestacional porque esa persona pues no necesita ese valor como movilidad, no es de su actuar, no es de su labor estar en la calle y se vuelve prestacional a la hora de liquidar las prestaciones sociales. Y como corazones vemos hoy, pero mañana no sabemos, por eso uno tiene que ser muy legal y tratar de llevar las cosas con mucho juicio, porque el mejor empleado que usted piensa que no lo va a ir a demandar, es el que termina yéndolo a demandar y enredándolo y haciéndolo pagar multas y sanciones. Listo. Preguntas, inquietudes con nómina. Niños. No, profe. Aclararás Claro, todas las inquietudes. Sí, señora. Chicos, los escucho a todos. sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, chicos. Sí, señora. Muy bien. No todos han terminado el taller, ¿cierto? No todos han cargado el taller. Profe, pues yo lo cargué, pero pues era lo que yo le dije que lo cargué, pues, Bueno, incompleto. digamos que les doy tiempo hasta el jueves para que corrijan ese taller. Y les voy a dejar un taller porque es que es lo que les digo, chicos, esto es como las matemáticas y el inglés, esto es matemáticas. Si uno no hace ejercicios, todas las transacciones que les ocurra, ¿qué tipo de transacciones se generan en una empresa? Uno tiene que hacerse inquietudes y mirar cómo se hace ese proceso para poderlo asimilar. Si uno no practica, no lo asimila. Si uno no practica, no lo asimila y si se le vuelve el de cada 8 días, ahora que uno estudia, pues lo hacen y se les vuelve simplemente pasé por contabilidad, pero no entendí nada. Entonces sí, chicos, les voy a dejar un nuevo ejercicio y dentro de 8 días, saben, se nos corrió el examen porque sí me interesa es que entiendan y aprendan. A mí no me interesa sacarles una nota por sacarles una nota. Entonces sí, por favor, piensan en todo tipo de transacciones que hacen en una empresa, las que se le vengan a la memoria y en la próxima clase, al principio de clase, aclaramos. Les enseño cómo a partir de aquí hacemos un estado financiero. Yo no utilizo las cuentas T. Ustedes van a encontrar en clases. ¿Sí han escuchado en clases que hacen cuentas T? Y van y hacen una Sí, cuenta profe. T y hacen esto y llegan y hacen aquí, les tiran la cuenta T. ¿Sí la han visto? Y que dicen que esto es caja, débito, crédito y empiezan a poner cada transacción, chicos. Esa es la contabilidad de hace 20 años. Lupa. Eso hace de 20 años y hoy en día, y usted vaya y busque un descuadre y se mueren de hambre buscando qué registraron en cada cuenta T por cada transacción para que les cuadre al final armar el balance. Yo no los llevo a estas cuentas T. Esta cuenta T es esto mismo que hacemos acá. Registrar transacción por transacción y verificar que la suma de cada transacción te da igual. Este La registro es lo que... tecnología de punta. Sí, no, pero yo me llama la atención porque tú encuentras hoy docentes que te enseñan esas cuentas T. Entonces, cuando tú trabajas con una empresa, vas y haces esto, registras un documento cuenta por cuenta y el sistema te hace esto, débito, crédito, sumas iguales y tú lo vas llevando. Lo que vamos a hacer dentro de 8 días, chicos, es que a partir de estas cuentas que tenemos aquí, hacemos una tabla dinámica y lo vamos a llevar a armar el inventario y balance tal cual como está aquí, donde me va a decir débito, crédito, saldo final y al final me va a decir cuánto era la sumatoria débito, crédito, sumatoria igual, y a partir de estas cuentas del balance yo ya separo cuáles son las cuentas del balance y cuáles del PIG y armamos los estados financieros, ¿sí? La idea es que alcancemos a llegar hasta allá dentro de 8 días, les explique, hagamos el examen y pues ya vamos programándonos cómo haríamos para el final. Pero sí quería explicarles eso, que entiendan que el hecho de que yo les explique esta cuenta T, pues me parece que eso ya es anticuado y hoy no funciona eso. Usted no se va a encontrar haciendo una cuenta T en ninguna empresa, ¿cierto? Ustedes van a llegar a que se meten a un sistema financiero y empiezan a registrar transacción por transacción, que es lo que estamos haciendo aquí, transacción por transacción, ¿sí? La idea de esto es llevarlo a lo más fehaciente a la realidad.
Que mañana ustedes sean coherentes y digan, ah, sí, eso sí lo vi porque así era que lo trabajaba en contabilidad. No cuentas T que dicen, ay, venga, pero ¿cómo así? La cuenta T, ¿dónde está? Que ustedes lleguen a la empresa, venga, ¿dónde está la cuenta T? Pues no, son transacciones registradas, ¿sí? Profe, ¿Qué me ibas a y preguntar, Tatiana? cuando sube el otro tallercito y el jueves hasta qué horas tenemos plazo de Se subir? los voy a subir mañana mismo para que arranquen. Mejor dicho, les voy a subir el examen que les tenía, para que sepan que es similar, porque es Sí. ambientarlos dentro de las transacciones, ¿sí? Listo, profe. Y dentro de 8 días lo que hacemos es enseñarles cómo trabajamos la tabla dinámica, cómo hacemos el balance del estado de resultados, y a la segunda parte de la clase, entre 8 y 9:30, hacemos el ejercicio. ¿Listo? Listo, profe. Pero antes del jueves hasta qué horas tenemos plazo de subir el... Al Pues, jueves hasta las 9 de la noche. Listo, profe. Muchas Listo. gracias. Me parece. Bueno, chicos, preguntas, Bueno, profe, inquietudes muchas gracias. a ustedes, niños. Espero que les haya aclarado todas las inquietudes, porque como vuelvo y les digo, de esto se trata, es que aprendan. ¿Por qué? Porque primero tenemos contadores que necesitamos que entiendan todo lo que hacemos. Segundo, tenemos administradores de empresa que mañana tienen que entender y saber qué es lo que hay en la contabilidad y ustedes entender para qué sirve lo que hay en la contabilidad y cómo la van a usar ustedes estratégicamente, ¿cierto? Entonces es importante que tengan claridad de todos los conceptos, los registros y cómo se maneja. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, inquietudes? No, ya Todo todo muy bien. claro. Perfecto. No, profe, también. Bueno, niños, que Dios los bendiga, feliz semana, se cuidan mucho. Y les voy a encargar, porfa, el foro que no terminaron de hacer la presentación, regálenme en 2 minuticos en ese foro para que completen esa información. ¿Listo? De una. Listo. Bueno, gracias, niños, feliz semana, Bueno, pues, profe, que Dios los feliz bendiga. noche. Todos los Igual. amigos. Gracias. Gracias, chao, chao, feliz Chao, semana. profe, Dios los gracias. bendiga. Chao, chao.